de un tema que es bastante controversial para muchos grupos religiosos. En este caso tenemos a un invitado súper especial, un invitado sorpresa, mi compañero Israel Suárez, es el que se encargará de explicarnos un interesante tema a continuación. Él es oriundo de Chihuahua, México. Él es licenciado de Ciencias de la Comunicación, egresado de la UASH, tiene diplomados de teología, así que dejo el lugar a quien corresponda. Muchas gracias Marcos por invitarme. Pues sí, fíjate, este es un tema muy interesante. Yo creo que a todas las personas que van a escuchar este video les va a gustar mucho el tema. Es que me solicitaste, que en este caso es el anticristo. Entonces, para entrar en materia, voy a comenzar a poner aquí la diapositiva que te traigo. Sí. Mira, dime si la ves, si ves la diapositiva en tu pantalla. Sí, sí. Ok, muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar con este tema. Este tema vamos a tomarlo para profundizar, ¿verdad? Sobre la cuestión del anticristo, porque este tema hay muchas variantes respecto a interpretaciones, ¿verdad? Hay quienes consideran que va a ser una persona, hay quienes consideran que es el sistema en el que actualmente nos regimos. Hay personas que ponen hasta fechas o se atreven a decir si es una persona en específico. Y vamos a ver también la cuestión del 666, ¿verdad? Porque es un número que no podemos eh, quitarlo de lo que es la figura del anticristo. Entonces, Marcos, a mí me gustaría que comenzáramos haciendo unas pequeñas diferencias, ¿verdad? Sobre lo que es el término anticristo. Y qué mejor que utilizar la palabra para poder nosotros diferenciar el término de anticristo en sus diferentes idiomas y sobre todo algunos aspectos que en este caso el apóstol Juan menciona sobre el anticristo, algunas características. Mira, para empezar, el término Cristo, pues es un término griego, eso mucha gente lo sabe. El término griego sería este que está aquí, que es Christos. Aquí lo transliteré del griego. Aquí sería en español, Cristo. Aquí para atrás sería en griego, Christos. Y para atrás, en el idioma hebreo, sería Mashiach. ¿Sí? Entonces, estamos hablando que en hebreo sería como decirle el anti-Mashiach, que esto significa Mesías, ungido. En griego sería decirle el anticristos, y ya en latín, en español, pues se queda el término como anticristo, ¿verdad? Sin embargo, en cualquiera de estos tres idiomas puede significar oponente o alguna persona que se opone al Mesías. Entonces, fíjate que es muy interesante, Marcos, que primera de Juan, capítulo 2, versículo 18, como dice aquí, Juan dice, hijitos, ya es la hora postrera y sabéis y según habéis oído que el anticristo viene, así han surgido ahora muchos antimesías, por lo cual sabemos que es la hora postrera. Juan escribió esto en el siglo I, ¿sí? Sin embargo, él ya consideraba que era la hora postrera. Y es muy notable que él dice que hay muchos antimesías. Eso vamos a ver ahorita eso. El siguiente versículo, 1 Juan 2:22, dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega a Yeshua, que Yeshua es el nombre de Jesús en hebreo? Dice, ¿quién es el mentiroso? Sino aquel que niega a Yeshua, que es el Mesías. Entonces, este es el antimesías, el que niega al Padre y el que niega al Hijo. Fíjate, ahorita me viene a la mente muchas religiones, ¿verdad? Que niegan la, la mesianidad de Yeshua, ¿sí? Que andan negando que no es el Mesías. Entonces, punto número uno, ya hay muchos antimesías. Punto número dos, ¿quién es antimesías? El que niega al Hijo y al Padre. Ahora, siguiente versículo, 1 Juan 4:3 dice, y todo espíritu que no confiesa a Yeshua no procede del Eterno. Y este es el antimesías, del que habéis oído que viene y ahora está ya en el mundo.
Entonces, aquí se está haciendo otra confirmación, ¿verdad? Que ¿quién es antimesías? Toda persona que, o todo espíritu que no confiesa que Yeshua, el Mesías, viene del Eterno. Y por último, segunda de Juan 1.7 dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan a Yeshua, el Mesías, como venido en carne, ¿sí? Este es el engañador y el antimesías. Entonces, cerramos esta diapositiva con lo siguiente. Número uno, hay muchos antimesías. Número dos, Juan desde el siglo I ya veía, ya había personas que estaban haciendo esto, negar al Mesías y negar a el Eterno. Entonces, esto es muy notorio, ¿sí? O sea, durante toda la historia se nos pueden venir muchas personas a la mente que han hecho esta acción de negar tanto al Mesías como al Eterno. Entonces, eso es algo muy importante que vamos a ir viendo conforme a la historia. Ahora, fíjate que es muy interesante que actualmente una persona ve el número 666 y se esconde o le da miedo este número. Hay personas que, por ejemplo, nacieron el 6 de junio del 2006, ¿sí? Y que dicen, ah, esa persona es maldita, porque nació Mm. el 06 del 06 del 06, ¿verdad? Entonces, esas personas, se ha dado casos de personas que hasta van incluso a registro civil. ¿Sabe qué? Cámbiame la fecha de nacimiento porque mi número de nacimiento es el 666 y no quiero estar maldito. ¿Sabes cómo? Ahora, hay personas que también han apuntado que el número o lo que es la triple W es el 666. Esto, pues, hay personas que se basan en eso. También hay personas que tienen en sus domicilios el número 666 en una colonia, ¿verdad? Y sin embargo, ¿qué es lo que a veces muchas personas dicen? Se asustan. ¿Por qué? Porque piensan que su casa va a estar maldita, ¿sí? Nomás por el hecho de que tiene el número 666 la casa. Y van a gobernación y, oiga, ¿sabe qué? Cámbienme el número de mi casa porque mi casa está maldita, ¿verdad? Entonces, hay muchas personas que incluso hasta se tatúan este número y ahorita vamos a ver el significado real del 666. Hay carros que tienen la matrícula 666 y que ¿a poco el carro está maldito? Así como la casa, ¿sí? Y hay personas que pues han apelado, ¿verdad? Que el chip, este famoso que algunas naciones han empezado a utilizar, como por ejemplo Brasil, lo están empezando a utilizar más que nada para los políticos. Eh, Hay personas que dicen que esta es la marca de la bestia, ¿verdad? Entonces, pues bueno, ya hay muchas especulaciones sobre eso. Ahora, fíjate que aquí te puse una botella de Monster. Monster tiene un significado oculto, pero llamativo, ¿sí? Es el siguiente. Tú ves ahorita, Marcos, tres líneas verdes, ¿verdad? Pero Así es. si tú conoces el abecedario hebreo, te vas a dar cuenta Sí, sí, sí. que esas tres líneas, ¿verdad? Que parecen hasta cierto punto como si fuera una garra, no es más que la letra que se llama Bab en hebreo, ¿sí? Y curiosamente la letra Bab tiene el valor del número 6, ¿sí? Entonces, ahí de manera indirecta, al momento de poner la Bab, nos están poniendo 666, ¿sí? Lo habrán hecho con la intención, a lo mejor, posiblemente, ¿verdad? Pero el punto al que quiero llegar es que este número ha sido tan usado, ha sido tan especulado. Ves personas que andan en la calle, por ejemplo, no sé, alguna persona rockera, ¿verdad? Que se lo tatúa y anda por la calle orgulloso con ese número, pero la verdad es que no sabe ni qué significa ese número. Es lo que vamos a investigar el día de hoy, Marcos, en este tu canal. Ahora, Perfecto. fíjate que al pasar de los años y de la historia, y más que nada actualmente, muchas personas han sido apuntadas como anticristos. Número uno, en su tiempo a Obama se le catalogaba como un anticristo. Ahora con la guerra que está pasando Ucrania con Rusia, desde luego que a Vladimir Putin también se le llegó o se le está llegando a considerar como un anticristo. Donald Trump, cuando estuvo en su administración, también hubo personas que decían que Donald Trump era el anticristo. Ahora que entró Joe Biden, también ha habido personas que han apuntado, ¿verdad?, a que él es el anticristo. Vaya, hasta Andrés Manuel López Obrador ha caído en esto. Aquí en la parte de abajo tengo a el yerno
o el ex yerno de Donald Trump, Jared Kushner. Aquí lo voy a decir un poquito más grande. Él, el que está aquí. Él también llegó a ser señalado como anticristo por una sencilla razón. Él, que se casó con la hija de Trump, que curiosamente, fíjate, terminó la administración de Trump y se divorció de la hija de Trump. Él era conocido porque él se decía que Jared Kushner practicaba judaísmo. Sin embargo, en ningún momento se le vio utilizar una kipa, que es el gorrito que utilizan los judíos de la Así es. religión. Entonces, nunca se le vio utilizar una kipa, sin embargo, solamente porque tenía la ciudadanía israelí, así como la americana, se le consideraba que él era como un prospecto de anticristo. Otra persona que también se le ha señalado de anticristo es a Benjamín Netanyahu, el ex primer ministro del Estado de Israel. Y por último, hasta el presidente actual de Brasil, Bolsonaro, también se le llegó a señalar como anticristo. Entonces, siempre a través de los años, a través de las épocas, a través de que cambian los presidentes, siempre se le señala a uno como el anticristo, como un potencial anticristo. Fíjate que es curioso, no sé si tú sepas, Marcos, pero ¿sabes cuál fue el apodo en su momento de Peña Nieto? La bestia, Así, podría decirlo. no, 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 bueno, fue algo así, pero un apodo que le pusieron a Peña Nieto era el 667. ¿Sabes por qué 667? No, no, no lo sé. Pues porque decían que se había pasado de bestia. Entonces, Ah, había vale, personas vale. que decían, él no es el anticristo, él no es el 666, él es el 667 porque se pasó de bestia. Bueno, entonces ese es un chiste, ¿verdad? Que sí se decía. Ahora, rápidamente, Marcos, vamos a entrar ya en materia, ¿verdad? Sobre personajes que a través de la historia han pasado, han dejado una huella y han marcado la historia de tal manera que si tú y yo hubiéramos vivido en esa época, lo hubiéramos señalado como anticristo. El primero es nada más y nada menos que Nimrod. Él fue un personaje que desde luego el libro de Génesis lo menciona como un fuerte cazador. Sin embargo, hay libros extrabíblicos, como por ejemplo el libro de Yazar o por ejemplo el libro de Enoch, que son libros que la misma Biblia los menciona, son libros conocidos como apócrifos, que tienen historia. Y Nimrod en esos libros es mencionado, sí, como un cazador, pero también como la primera persona que fue rey sobre este mundo, ¿sí? De hecho, a él se le considera uno de los ideólogos o pensadores en hacer la famosa Torre de Babel. Entonces, él fue el primer rey, él tuvo mucho poder sobre la tierra, fue la primera persona en oponerse directamente a Dios o al Eterno, porque él nunca lo buscó, ¿sí? Él llegó a tener un poder tal que cuando él murió, su gente lo llegó vaya, como dicen los católicos, a canonizar, ¿sí? O sea, lo deidificaron más que nada, esa es la palabra correcta, lo deidificaron, lo hicieron un dios, ¿sí? Ahora, él gobernaba en lo que se le conocía como Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos no es más que la que después iba a ser Mesopotamia, o lo que hoy es si no me equivoco, el gobierno de Irán. Ahora, eh, por ejemplo, Nabucodonosor fue otro líder, pero que fue de la misma zona que Nimrod. A lo que voy es que para tiempos, por ejemplo, de Génesis, eh, al área que Nimrod gobernaba era Ur de los Caldeos. Después se le conoce como Mesopotamia, después se le conoce como Babilonia y como te digo, hoy, si no me equivoco, es la actual Irán, ¿sí? Entonces, él fue un personaje que dentro de lo que es la cultura fenicia marcó mucho. De hecho, muchos dioses paganos, más que nada enlazados con lo que es el dios del sol, o por ejemplo, Tamuz, son referencias a este señor. Porque Nimrod, cuando muere y que lo deidifican, que lo hacen un dios, lo hacen el dios del sol, ¿sí? Y tenía una esposa, que la esposa se llamaba Semiramis.
Y a ella la hacen como la diosa de la fertilidad, que de hecho es conocida después como Ishtar. Y tanto Nimrod como Semiramis tienen un hijo al cual se le conoció como Tamuz, ¿sí? Entonces, todo lo que es, por ejemplo, Baal, todo lo que es, por ejemplo, hay otro dios que es también el dios del sol, por ejemplo, en los egipcios, si no me equivoco, es Osiris, es referencia a Nimrod, o sea, prácticamente él hace referencia a toda esa gama de dioses. En los griegos sería Zeus, ¿sí? En los romanos sería Júpiter, si no me equivoco. Entonces, eh, es por eso que este personaje marcó mucho lo que es la historia del mundo conocido en aquella época. Y todos esos dioses que ya les estoy mencionando son la causa de este señor. Entonces, él podría catalogarse como un anticristo, por supuesto, porque él estaba totalmente en contra del Eterno. Vamos con otro personaje que precisamente es de la misma zona geográfica que Nimrod, pero muchos años después, Nabucodonosor. Muchos conocemos la historia de Nabucodonosor, más cuando el imperio babilónico va a tierra de Judá y se lleva a todos los judíos a Babilonia, los tienen por 70 años ahí en cautiverio y viene la historia de Daniel. Entonces todos conocemos, ¿verdad?, cómo Nabucodonosor hizo una estatua y él quería que se le adorara como un dios. Y literalmente, si no lo adorabas, te echaban al horno, a un horno para tú morir quemado, ¿verdad? Entonces, este personaje también puede fungir como una especie de anticristo, valga la redundancia, porque todavía no estaba el Mesías en escena, ¿verdad? Pero él también, al momento de negar al Eterno, de no buscar del Eterno y de proclamarse literalmente un Dios y buscar adoración, entra en esa categoría. Entonces, hay más historias sobre Nabucodonosor. De hecho, cuando él vio el milagro de que Daniel y sus amigos no murieron a causa del fuego, sino que un ángel los protegió, a Nabucodonosor le entra la curiosidad de, bueno, ¿cuál Dios los salvó, verdad? Y Daniel y sus amigos le mencionan el nombre del Eterno y Nabucodonosor de alguna manera reconoce, ¿sí? Reconoce el Eterno. Sin embargo, al final de sus días, él termina, bueno, el libro de Daniel lo explica, termina viviendo casi como un animal, ¿sí? Yo invito a la audiencia a que lean sobre el libro de Daniel y van a ver que Nabucodonosor hubo un momento en donde dice la escritura que comía como animal, tenía las uñas largas, el cabello largo y vivió casi casi como un animal. Entonces, eso fue por no reconocer al Eterno. Ahora, vámonos rápidamente con la época de los griegos, ¿sí? Alejandro Magno fue desde luego un emperador que tuvo una gran potencia en el mundo conocido y él llegó a considerarse hijo de Dios, ¿sí? Él se consideraba que él era enviado de Zeus. Entonces Alejandro Magno le da cierto poder a este otro señor que se llamaba Antíoco Epífanes. Y Antíoco Epífanes es la persona que estuvo en Jerusalén hollando la ciudad y hollando el templo. Cuando digo hollando me refiero a literalmente invadiéndolo. Ahí es cuando viene la historia de los macabeos, ¿verdad? La historia de Hanukkah. Sin embargo, esta historia ya muchos la conocemos y sabemos cómo viene, ¿verdad? La historia de la rebelión de los judíos, bueno, de los macabeos, y que derrotan a Antíoco Epífanes porque Antíoco Epífanes estaba haciendo sacrificios de cerdos dentro del templo. Entonces, desde luego que estos dos personajes, Alejandro Magno se creía hijo de Dios, Antíoco Epífanes se creía también una especie de Dios y por eso hacía sacrificios de cerdos, que porque decían que eran para él el sacrificio. Entonces, estos dos personajes también catalogarían como anticristos. Ya después, para ya la época más o menos del siglo I, poquitito antes del siglo I, viene Herodes el Grande, que todos conocemos la historia, que él se da cuenta, ¿verdad?, la profecía de que iban a ser el Hijo de Dios, y él ordena hacer esa búsqueda de los bebés inocentes y mandar a matarlos. Entonces él ya estaba buscando matar
al Mesías antes de que naciera. Entonces, fíjate, todavía ni siquiera nacía el Mesías y él ya estaba haciendo labor de anticristo, de oponerse al Mesías. Entonces, él también podría entrar en este ramo, ¿verdad? De anticristos o de personajes que podrían catalogar fácilmente como anticristos. Ahora, esta imagen solamente la pongo muy rápido como para hacer un repaso, ¿verdad? De que Nabucodonosor, cuando tiene un sueño y que Daniel se lo interpreta, él ve esta estatua en donde tiene cabeza de oro, los brazos son de plata, el faldón es de bronce, las piernas son de hierro y pues abajo tiene unos piecitos como de hierro con barro. Entonces, Daniel le explica que son los imperios que han de venir en un futuro. Entonces, mismo Daniel ve más o menos la misma similitud, pero con bestias. En el caso de los babilonios, ve a un león con alas. En el caso del imperio medio persa, ve a un oso. Si no me equivoco, trae como una costilla en la boca. Y luego después al imperio de Grecia lo ve como un leopardo con alas. Y al imperio romano no lo ve como tal, como una bestia sencilla, sino la ve como una bestia que está fusionada, porque esa bestia tiene boca de león, tiene cuerpo de leopardo, tiene patas de oso, ¿sí? Además de que tiene muchas cabezas y tiene coronas, entonces, y tiene cuernos. Entonces, sobre ese tema lo vamos a ver un poquito más adelante. Ese tema lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, es importante resaltar, Marcos, que cuando estamos hablando sobre el tema del 666, tenemos que entender que en el siglo I, tanto el hebreo como el griego y posteriormente, más o menos para el siglo IV, el latín, todas las palabras, eh, todas las palabras tenían un valor numérico, ¿sí? Aquí te estoy poniendo yo, por ejemplo, los valores numéricos de, por ejemplo, lo que es el abecedario hebreo, ¿sí? De tal manera que, por ejemplo, la Aleph tiene el valor numérico de número 1, que es la primera letra del alfabeto hebreo. La Bet tiene un valor numérico del número 2, y así sucesivamente. De hecho, aquí está la Bab, la que te decía de la famosa Monster, tiene valor numérico de número 6. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque Juan, en Apocalipsis 13:18, cuando está viendo a la bestia, referente a lo que es el antimesías, él dice que aquí hay sabiduría, o sea, para poder entender quién era esa bestia. Dice, el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia. Dice, pues es número de hombre. Dice, y su número es 666. Esta versión, bueno, pone que es 666. Ahorita vamos a ver si realmente es cierto que Juan puso este número, porque hay quienes comentan, eruditos, que no puso 666, que Juan puso otro número. Pero me llama la atención que dice es número de hombre, como dando a entender que los nombres de cada persona tiene un número. Y precisamente así era, mira, te comento rápidamente, hay una materia dentro de lo que es el judaísmo que se llama gematría. Pero la gematría o el nombre de gematría vino después, sin embargo, para tiempos bíblicos ya se utilizaba. Aquí está, por ejemplo, mi nombre en hebreo. Aquí está la Yod, la Shin, la Resh, la Aleph y la Lamed, ¿sí? Y yo te estoy poniendo aquí cada uno de los valores. La Yod, 10, la Shin, 300, la Resh, 200, la Aleph, 1 y la Lamed, 30. Entonces, fíjate, si ese es el valor numérico de cada letra de mi nombre, Israel, vamos a checar en este momento con la calculadora cuál sería Vale. mi número, ¿sí? Sería 10 más 300 más 200 más 1 más 30. Mira, mi número sería 541, ¿sí? Vale, vale. Si yo viviera en el siglo I y mi nombre en hebreo sería de esta manera, a mí me podrían decir bien Israel por mi nombre o me podrían decir 541 y yo iba a saber que iban a estar hablando de mí, ¿sí? Porque, como te digo, esta materia, esta disciplina se utilizaba. Te digo, el título de gematría vino después, pero ya se utilizaba para tiempos bíblicos.
Entonces es muy importante saber que cuando Juan pone es número de hombre, es porque le está citando el número para que tú hagas el cálculo y sepas a quién se está refiriendo. Ahora, lo que te dije ahorita, ¿verdad? De que si realmente Juan puso el 666, es porque fíjate que hay un papiro que se encontró y que está precisamente, si no me equivoco, en un museo de Inglaterra, en Oxford, si no me equivoco. Ese papiro es el número 115 y llama mucho la atención porque ese papiro de Apocalipsis, que según eruditos, dicen que ese papiro es la copia del original de Juan, de Apocalipsis. Se encontró que Juan no puso 666, sino que él puso 616, ¿sí? Y para entender quién es ese 616 en vez de 666, te voy a comentar un poco de historia. Fíjate que en el siglo I, Nerón fue uno de los emperadores romanos que acusó a los creyentes de haber incendiado el imperio romano porque hubo un incendio en el año 64, en donde a partir de ahí ese incendio fue como una excusa para perseguir a los creyentes, ¿sí? Entonces vino una muerte masiva de muchos creyentes, incluso de los apóstoles, muchos tuvieron que huir de Jerusalén, y cuando se va Nerón, viene después otro emperador llamado Domiciano, ¿sí? Domiciano es quien le da a Tito en el año 70 la orden para destruir el templo de Jerusalén. Domiciano trata de recuperar las tradiciones paganas y los dioses paganos que Roma tenía, ¿sí? Porque Nerón solamente se había enfocado más en lo que es la persecución, pero no tanto en las tradiciones o los dioses romanos. De hecho, fíjate, Domiciano, así como lo hizo Nabucodonosor, levantó una estatua y también pidió que se le adorara como un dios, ¿sí? Entonces, él mismo llegó a decirle a los romanos, yo quiero que me digan a mí, Jocurios Kaiser, que eso significa en griego el gran señor César, ¿sí? Entonces muchas personas llegaron a decir que estaba loco y de tal grado fue su demencia que muchas personas lo empezaron a llamar la bestia, ¿sí? Ahora, 666, como te comenté, es lo que muchas Biblias traen, pero el papiro 115, que ya vimos que Juan escribió 616. Fíjate que el 616, que aquí lo tengo, no sé si lo alcanzas a ver. Entonces, como te decía Marcos, lo que es el número 616, del papiro 115, que mencionan que Juan puso realmente ese número, en griego sería estas letras que, como te decía, son X, o parece una X, una I y una C. Y esta palabra griega, que es 616 también, cuando literalmente pasa al latín, vienen estas palabras que sería como una D, una C, una X, una B de vaca y una I, ¿sí? Entonces, haz de cuenta que estas palabras, o estas letras, perdón, que en latín significa 616, es la manera romana de escribir 616, encajan perfectamente en el nombre largo o correcto de Domiciano, el cual está acá abajo en rojo. No sé si lo ves. El nombre de Domiciano completo es Dominatus Sí, Caesar Sti Violenter Interferenti y es el nombre Domiciano. que es Domiciano, ¿sí? O más bien la síntesis de este nombre sería Domiciano. Entonces es muy interesante como el 666 pasa al griego y del griego pasa al latín y ese latín forma el nombre de Domiciano. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo, Marcos? Que Juan en el siglo I, él estaba señalando a Domiciano como el anticristo o el antimesías de su época. ¿Por qué? Porque Domiciano fue, número uno, el que terminó de invadir Jerusalén y destruyó el templo con Tito.
Número 2, persiguió más creyentes. Número 3, se creía un Dios. Número 4, trajo más paganismo y trajo más todo lo que tiene que ver con adoración a dioses romanos al imperio. Quiso retomar eso, ¿sí? Y por último, Juan, como todos sabemos, él se va a la isla de Patmos, que es donde escribe Apocalipsis, pero él se va a la isla de Patmos porque precisamente Domiciano tenía una ley en la que él decía que todos los hombres viejos o mayores, en vez de estar en una cárcel, eran mandados a esa isla de Patmos. Entonces es por eso que Juan está en esa isla cuando escribe Apocalipsis. Entonces, como te digo, Juan vivió en carne propia todos los acontecimientos que Domiciano hizo y por eso Juan en Apocalipsis lo señala como él, como la bestia, ¿sí? Ahora, eh, Juan, al momento de vivir todo eso, es como si él, cuando escribió Apocalipsis, y que ya vimos que él puso 616, estuviera poniendo el nombre de Domiciano de manera indirecta, pero a la vez directa. ¿Por qué? Porque él en un versículo atrás dice, aquí hay sabiduría, ¿sí? El que entienda, interprete el número, ¿sí? Entonces, tú tienes que tener un conocimiento sobre lo que es esta disciplina que se le conoce como gematría, en donde, como te digo, pues cada letra tiene un valor, ¿sí? Entonces, si tú y yo viviríamos en la época de Juan, tú y yo, Marcos, pues tendríamos que tener ese conocimiento para saber interpretar el número que él había escrito. No sé si me explico. Así es. Entonces, es muy interesante. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? O sea, ¿cómo del 616 llegamos al 666? Mira, fíjate, si bien el apóstol Juan, ¿verdad? Señaló a Domiciano como la bestia, como el anticristo, ese número de 616 cambió, ¿sí? Con el tiempo, los copistas o los que fueron los discípulos de Juan y que estuvieron preservando el libro de Apocalipsis o los rollos de Apocalipsis, para el siglo II, el 616 cambió, ¿sí? Ya no era 616, sino era 516. Y estamos hablando que es para el siglo II, y esto viene en el papiro 142, ¿sí? Del 115, que hablamos ahorita, menciona el 616, y posteriormente el papiro 142 ya pone entonces este nuevo número, 516. Y ahora, ¿quién era el 516? Sencillo, era Adriano. Adriano fue un emperador del siglo II, más o menos de los años 135, más o menos por ese tiempo, bueno, entre el 125 y 135, y él también persiguió a los creyentes, también persiguió a los judíos dentro de en Jerusalén. El templo ya estaba destruido, pero como había pocas comunidades que todavía seguían dentro de Jerusalén, él terminó de correrlos, ¿sí? De tal manera que ya para los años 135 ya no había ningún judío en Jerusalén. Él se encargó de que ya no hubiera ningún judío dentro de Jerusalén. Y precisamente él hace el cambio del nombre, ¿sí? De Jerusalén o de el reino de Judá, él le pone Palestina, ¿sí? O sea, él le pone Palestina, según los historiadores, hay dos razones o dos formas de donde él sacó el nombre. Número uno es porque hay un monte que precisamente hoy ese monte rodea a lo que es el Vaticano. Bueno, el Vaticano, de hecho, sí, no sé si tú sepas, pero lo rodean 7 montes. Y uno de esos montes, uno de esos 7, se llama el Monte Palatino. Hay quienes consideran que Adriano se agarró de ahí para poner Palestina, pero otros historiadores consideran que Adriano se puso a investigar sobre la historia de los enemigos de los judíos, y uno de los enemigos eran los filisteos, ¿sí? Entonces, ya estaban extintos, desde luego, para esa época. Entonces, Adriano toma el término filisteo y lo pasa a latín y queda como palestino, ¿sí? Entonces, algunos historiadores consideran que él de ahí toma el término palestino. Entonces, por eso que en el siglo II a Jerusalén se le conoció después como Palestina. Ahora, si ya vimos, ¿verdad? Que Adriano fue entonces este número, el 516. Fíjate que pasan más siglos y nos vamos al siglo IV, cuando viene un señor que se llama Jerónimo, y Jerónimo, él agarra la Biblia, los textos griegos, y él dice, voy a hacer una versión
que sea en latín, ¿sí? Entonces Jerónimo, cuando agarra los rollos griegos, los manuscritos, y que comienza a escribir la conocida Biblia Latina Vulgata, que fue la Biblia que se utilizó del siglo IV en adelante, en la época del medievo o del oscurantismo, que fue casi casi la Biblia de todo el catolicismo. Él quita el 516 de Adriano y él es el que pone 666, ¿sí? O sea, él es el que puso este famoso número. ¿Y Oh, muy bien. qué es lo que significa el 666? Significa Juliano, literal. Es otro emperador romano, ¿sí? Ahora, ¿qué onda con Juliano? Bueno, Juliano, fíjate, fue uno de los hijos de Constantino. A él le apodaban el apóstata, ¿sí? ¿Por qué? Porque él negó la fe que tenía Constantino. Todos sabemos que Constantino, entre comillas, se hizo cristiano y cristianizó a todo el imperio. Sin embargo, cuando llega Juliano, Juliano no acepta el cristianismo o el catolicismo que estaba proliferando, y él quiso regresar a las antiguas costumbres y a las antiguas tradiciones y a las antiguas adoraciones paganas de Roma, ¿sí? Entonces, Vale, vale. él volvió con las persecuciones hacia los creyentes. Entonces, Juliano fue este personaje y, como te comento, se le consideró como el apóstata, ¿sí? Entonces, fíjate qué interesante, o sea, cada personaje, cada emperador tuvo una numeración, ¿sí? Ya vimos que Domiciano era el 616 que Juan pone, ya vimos que Adriano era el 516 que varios copistas del siglo II lo señalaron a él como la bestia en turno, ¿verdad? Y ya después Jerónimo, ¿verdad? Al hacer la Biblia latina, él dice, bueno, entonces, ¿quién es la bestia actual? Y él pone a Juliano. Muchas Biblias, Julián. es por eso que muchas Biblias traen el 666, porque como la Biblia base de muchas Biblias es la latina vulgata, por eso traen el 666. Hay Biblias que tratan de irse a lo que son los manuscritos más antiguos y son pocas las Biblias que tienen 616. Son contadas, Marcos, las Biblias que tienen realmente el número que Juan Vale, vale. puso, ¿sí? La gran mayoría Perdón que tienen te 6. interrumpe. Dime, dime. ¿Tienes idea alguna de las Biblias, algunas traducciones que se vea el 616 Que pueda tener el 616. Pues para mira, todos aquellos que... ahorita se me viene a la mente algunas versiones hebreas, ¿sí? Por Vale. ejemplo, la Biblia de la Universidad de Jerusalén, habría que checarla, pero estoy casi seguro que sí la puede tener. Pero fíjate que hay versiones como por ejemplo la Biblia textual o, por ejemplo la Biblia Peshita, que esas Biblias tratan de hacer precisamente esta tarea, de irse a los textos griegos, omitiendo los textos latinos. Entonces, yo tengo, por ejemplo, la Biblia textual en el celular, la Biblia textual número 3 y la 4, y cuando te topas con el versículo de que Juan dice, es número de hombre y su número es 666. Sí viene como 666. Sin embargo, la Biblia te pone un comentario y en la parte baja te explica que el verdadero número es el 616. ¿Sí? Vaya, vaya. Esa, Oh, esa Biblia a lo mejor no lo cambió así de manera textual, pero sí te pone el comentario de que, mira, aquí dice 666, pero el número que Juan escribió es 616. Estamos hablando de la Biblia textual número 3 y la Biblia textual número 4. Si no me equivoco, la Peshitta también tiene este mismo comentario. Entonces, yo lo recomiendo ampliamente. Ahora, continuando, Marcos, vamos a ver lo que entonces las iglesias reformadas del tiempo de Lutero tenían como concepción de anticristo, ¿sí? Ellos consideraban que el anticristo iba a ser literal un hombre, ¿sí? Consideraban que este hombre iba a apostatar de la fe, que iba a usurpar el título de Jesús
y consideran o consideraban en el tipo de Lutero que el anticristo era el Papa, ¿sí? Y la Iglesia Católica, la bestia. Ahora, es muy sabido que Lutero tuvo este problema, ¿verdad? Con el catolicismo y Lutero quiso reformar a la Iglesia Católica Sí, de tal manera que nace lo que es la Iglesia Luterana. Pero hay una razón muy importante y hay un porqué, Marcos. El por qué actualmente se tiene esa idea, ¿verdad?, de que el anticristo va a ser un hombre y que va a gobernar el mundo y que el nuevo orden mundial y que le va a poner chips a todo el mundo y todo eso. Es muy sencillo. Mira, Lutero, para el siglo XVI, la época de la Reforma, él y su gente, además de que estaban intentando hacer esta reforma, ¿verdad?, dentro del catolicismo, Lutero ya tenía tiempo que él estaba señalando a Roma y el papado en específico como, como el anticristo, ¿sí? O sea, Lutero, tú le preguntas, oye Lutero, ¿quién es el anticristo? Él no te decía, ah, es un gobernador, ah, es un presidente. No, él te decía, es el papa, ¿sí? Ahora, precisamente, Marcos, ahí viene un señor, poquito después, que aquí lo tengo en la diapositiva, este jesuita, si no me equivoco, es un jesuita, que se llama Francisco de Rivera. Francisco de Rivera fue de los personajes que en el siglo, si no me equivoco, XVII, comenzó a decirle él a los luteranos, ¿saben qué? Ustedes están equivocados. El Papa no es el anticristo. El anticristo va a ser una persona que va a gobernar el mundo, ¿sí? Él, Francisco de Rivera, es la persona que trae esta idea de un anticristo como político y que va a gobernar el mundo, ¿sí? ¿Por qué? Porque Francisco de Rivera, la tarea que él tenía era hacer que los creyentes quitaran de su mente esta idea de que el Papa era el anticristo. Francisco de Rivera les pone la opción o les mete la idea de que este anticristo iba a ser un político y que iba a venir en el futuro, ¿sí? Francisco de Rivera, desde luego que lo hizo para defender al papado, ¿sí? Entonces, Marcos, después viene un señor llamado John Nelson Darby, que si no me equivoco es del siglo XVIII, y este, él era licenciado en Derecho y tenía ciertos conocimientos teológicos, pero él empieza a meter lo que es la idea de lo que hoy conocemos como el dispensacionalismo. Hay muchas líneas de tiempo, ¿verdad?, en donde dice, como que desde la creación hasta el arrebatamiento, cómo las eras se han dividido y cómo viene después estos 7 años de tribulación y que en esos 7 años va a gobernar Anticristo. O sea, todo toda esto. una, toda una capirotada sobre el tema del dispensacionalismo. Exactamente, toda esa escatología que estamos platicando, John Nelson Darby la inventó. Él se puso a escribir esa famosa cronología, pero hablando del tema del anticristo, él se basó a lo que Francisco de Rivera ya había comentado, ¿sí? Sobre esta persona que iba a venir en futuro, que iba a ser político y que iba a gobernar el mundo, ¿verdad? Después viene otro señor llamado Cyrus Scofield, él es del siglo XIX, si no me equivoco, era un pastor. Entonces, este señor, de hecho hay una Biblia en su honor, que es la Biblia Reina Valera con comentarios Scofield. Este señor lo que hace es que él mete las ideas tanto de Francisco de Rivera como las ideas de John Nelson Darby de una manera más fuerte y te digo que hasta prácticamente tiene una Biblia, ¿sí? Entonces, esta escatología dispensacionalista empieza a adentrarse poco a poco a las iglesias. Entonces, ese, estas tres personas influyeron mucho para que, número uno, el dispensacionalismo se diera a conocer y muchas denominaciones la abrazaran. Y número dos, para que esta idea, ¿verdad?, que tenía Francisco de Rivera de hacer que los creyentes no vean al Papa como anticristo, eh, mete este señor, ¿verdad?, una figura futura, ¿verdad?, de un gobernador mundial, quitando de la vista
o limpiando, ¿verdad? El título del Papa para que ya no lo señalen como anticristo. Entonces vamos a ver precisamente algunas cosas, que por ejemplo este actual Papa, ¿verdad? El Papa Francisco ha hecho ha dicho muchas palabras muy, pero muy, polémicas. Por ejemplo, él dice aquí, la iglesia debe pedir perdón a los homosexuales, ¿verdad? Él dijo eso en una ocasión porque él es pro LGBT. Otra de sus frases polémicas ha sido, para ser un mal cristiano es mejor ser ateo, o sea, él ya promoviendo el ateísmo. Otra frase que dijo este señor dice, el sacrificio de Cristo en la cruz fue un fracaso, fue el fracaso de Dios, ¿sí? O sea, dando a entender que el sacrificio de nuestro Señor fue totalmente un fracaso. Y por último, los homosexuales tienen el mismo derecho a tener una familia. Entonces aquí vemos nuevamente su agenda pro LGBT, ateo y totalmente en contra, ¿verdad?, del Mesías. Y fíjate, es muy interesante cómo Yeshua en el libro de Hebreos se nos dice que él es el sumo sacerdote, ¿sí? Y este señor, o más bien todos los papas, el título que ellos tienen es que son sumos pontífices, de tal manera que están usurpando el título de Mesías, ¿sí? De ser sumo sacerdote. Y aquí hay una comparación muy, muy sencilla, ¿verdad? Como el Mesías es alguien espiritual, los papas son personas religiosas, el Mesías te acerca al Eterno, los papás te acercan a los santos, ¿verdad? El Mesías le pusieron una corona de espinas y el Papa tiene una corona de mitra de oro, ¿verdad? El Mesías lavó los pies y el Papa hace que le besen la mano, ¿verdad? Son algunos ejemplos. Entonces es una gran diferencia y podemos decir que el Papa precisamente es un antimesías. Ahora, fíjate lo que decíamos ahorita del dispensacionalismo, ¿verdad? Francisco de Rivera, John Nelson Darby y Scofield, ellos tres formularon todos estos 10 puntos que voy a hablar, que el dispensacionalismo considera sobre la figura de este anticristo, ¿verdad? Que va a venir en un futuro, porque el dispensacionalismo dice que no ha llegado ningún anticristo, cuando ya hemos visto en la historia que ha habido muchos anticristos. Número uno, el anticristo va a ser un hombre, ¿sí? O sea, ellos aseguran que es un hombre, no es un sistema. Número dos, dicen que va a ser ateo, ¿sí? El anticristo. Número tres, dicen que va a ser revelado después del arrebatamiento o del rapto de la iglesia, ¿verdad? Número cuatro, consideran que él se va a sentar en un templo reconstruido en Jerusalén y que va a ser un pacto entre judíos y árabes, un pacto de paz. Que eso, bueno, es un tema muy difícil porque ahorita realmente el Estado de Israel y todo lo que son las Naciones Unidas árabes, no llegan a nada. Número cinco, él se va a llamar a sí mismo Dios, ¿sí? El anticristo. Número seis, perseguirá y blasfemará a los santos de Dios y abolirá el cristianismo, ¿verdad? Número siete, va a ser homosexual, ¿sí? O sea, ellos consideran que el anticristo va a ser una persona homosexual. Obviamente, número ocho, va a negar a Jesús. Número nueve, va a matar a los dos testigos que menciona este Apocalipsis. Ese ya sería otro tema sobre los dos testigos. Y número 10 Sí, pues sí. va a gobernar el mundo y va a poner chips a todos, ¿verdad? El famoso chip que El tanto se famoso menciona. chips. Ahora, ya como que conocemos las posturas, ¿verdad? Por ejemplo, la postura del dispensacionalismo, ya conocemos la postura que tenía la gente de Lutero, ¿verdad? Ya conocimos que ha habido muchos anticristos durante la historia. Ya vimos que Juan, ¿verdad? Desde el siglo I decía que ya había anticristos. Hay que hacer una pregunta. Bueno, si Domiciano fue el 616 de Juan y luego después, para el siglo IV, Jerónimo pone el famoso 666, ¿qué número sería actualmente? ¿Sí? O sea, en este año 2022, si quisiéramos nosotros actualizar el versículo del 666, ¿qué número pondríamos? La verdad es que no se sabe, Marcos. Sí, o sea, nadie podría decir tal es el anticristo, que precisamente era lo que estábamos diciendo, ¿verdad? O sea, al principio del video yo te decía que muchos políticos han sido señalados de anticristos, ¿sí? Porque la gente intenta buscar poner un nuevo anticristo, ¿no? Y como tipo, Hacen un tanto teorías de que la reina Isabela es el anticristo, dice que es el anticristo, infinidades de que
tengo uso de razón desde pequeño, han hecho teorías de que él es el anticristo y hacen teorías y no pasa. Así es, incluso hasta el propio rey de España también lo han señalado anticristo. Ahora, aquí hay algo muy interesante, Marcos. Juan, en Apocalipsis 13, menciona eh, una bestia que ve y que dice que tiene, bueno, si no me equivoco, menciona a una bestia. Mira, déjame para que no echemos mentiras, ¿verdad? Yo pongo rápido Juan 13 para que veamos la descripción de esa bestia. Aquí yo tengo en mi celular y voy a leer la Reina Valera. Dice, me paré sobre la arena del mar y vi una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, sobre su cabeza un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo y tenía sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón, o sea, Satanás, le dio el poder y su trono y gran autoridad. Bueno, fíjate que la forma en la que, como lo menciona en Apocalipsis, versículo 1 y 2, es la misma bestia que perdón, que Daniel ve en el libro de Daniel, si no me equivoco, en el capítulo 9, que sería esta cuarta bestia, ¿sí? Que esta cuarta bestia sería parte de Roma y parte de Roma dividida, que está mezclada en los pies con barro y con hierro, ¿sí? Vamos a ver qué significa eso. Ahora, quédate en la mente que Juan menciona esa bestia, la misma que vio Daniel, ¿sí? Ahorita vamos a ver qué onda. Ahora, ¿quién es la segunda bestia que ve Juan? Porque Juan dice que ve a un cordero o una especie de bestia que parecía cordero, pero hablaba como dragón. Y dice Apocalipsis 13 11 al 14 que esa bestia que hablaba como, bueno, que parecía cordero, pero que hablaba como dragón, decía que esa bestia hacía descender fuego del cielo, ¿sí? Ahora, vamos a ponernos a pensar en la historia, Marcos, de lo que es Roma. Roma, si bien fue dividida en dos imperios, no, perdón, en cuatro. Eh, con el pasar del tiempo, Roma no desapareció del todo. No desapareció puesto que la bestia que se menciona, que Daniel ve y que Juan ve también, dice, número uno, tiene boca del león, o sea, tiene rasgos babilónicos esa bestia. Número dos, tiene patas de oso. ¿Qué quiere decir? Que ese imperio o esa bestia tiene similitudes o tiene costumbres incluso persas. Número tres, decía que parecía un leopardo, o sea, el cuerpo parecía un leopardo, ¿sí? Entonces, Roma, sabemos que es un imperio que adoptó muchas costumbres y muchos modos de vida, incluso formas de pensar de los griegos, ¿sí? Entonces, Roma no es más que el compuesto de los primeros tres imperios, Babilonia, los medopersas y los griegos, ¿sí? Vale. Por ahora, eh, Roma, cuando fue dividido primero en dos y luego después en cuatro, y que con el pasar del tiempo fue decayendo, y luego viene el Imperio Otomano, eh, nosotros tenemos que resaltar algo. Si bien Roma desapareció como poder militar, no desapareció en el aspecto cultural y religioso, ¿sí? Roma todavía siguió existiendo, incluso todavía existe. ¿A qué me refiero con eso? Muy sencillo, Marcos. Actualmente, Marcos, dime, ¿de qué manera o cuál es uno de los modelos de la política? Modelos griegos y romanos. Si tú vas a estudiar derecho, vas a tener como primera materia el derecho romano, ¿sí? Muchas religiones vienen de Roma. Nuestra lengua, español, viene de latín, ¿sí? Nuestro calendario viene de Roma. Romano. Exactamente, ¿sí? Greco-romano, si así queremos llamarlo, ¿sí? Muchas fiestas son romanas, ¿sí? El En- cumpleaños, pues,
Bueno, yo me refiero más como el 14 de febrero, Navidad, ¿sí? Ok, Sí. vale, vale. Entonces, hasta las arquitecturas, Marcos, tú ves edificios y son o griegos o romanos, o sea, de la forma arquitectónica, ¿sí? Entonces, el imperio, si bien desapareció como poder político, digo, poder militar, no desapareció dentro de la cultura, no desapareció dentro de las religiones, no desapareció en ese aspecto que te digo, o sea, actualmente nos rige un calendario romano, ¿sí? Entonces, esa bestia aquí está presente, ¿sí? Y, y como te digo que el Imperio Romano es un tumulto o una unión de de los otros imperios, todavía en esta vida actual ves cosas que son, por ejemplo, de origen griego, como por ejemplo la política o la democracia. ¿Qué es la democracia? Pues la democracia es una filosofía que viene de los griegos, ¿sí? Entonces, Roma todavía sigue, eh, actualmente esa bestia sigue operando, ¿sí? Ahora, vamos a la segunda bestia. La segunda bestia que dice que tiene, este, bueno, que parece cordero y habla como dragón, y que dice que incluso hace descender fuego del cielo. Aquí nos está hablando un imperio. Cuando digo bestia, hay que recordar que cuando Daniel ve bestias, él se refiere a imperios, ¿sí? Obviamente que cada imperio tiene un líder, desde luego, ¿sí? Pero, ¿quién es una de las naciones o una de los imperios que se la ha pasado gritando fuego, fuego y fuego? Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos hay muchas iglesias, ¿sí? Evangélicas, que Estados Unidos tiene la cara al mundo como si fuera una nación cristiana, ¿verdad? De que Dios está con nosotros, América para los americanos, y que Dios nos ayuda y Dios nos guía, ¿sí? Y de ahí vienen muchas denominaciones, sobre todo de la prosperidad, o neopentecostales, que se la pasan gritando fuego y fuego y fuego. Y de ahí vienen muchas ideologías, muchas herejías, muchas falsas doctrinas, ¿sí? Entonces, la bestia que ve Daniel, que tiene 7 cabezas, que parece leopardo, boca de león, patas de oso, es Roma totalmente, ¿sí? Y la bestia que ve Juan, que parece cordero, pero habla como dragón, es Estados Unidos. Cuando digo Estados Unidos me refiero más a la ideología, ¿verdad? De la ideología americana, ¿sí? De que Estados Unidos siempre se ha dado golpes de pecho de que es una nación cristiana, ¿sí? De que, es que nuestros padres que fundaron el país eran cristianos, ¿sí? Pero actualmente es lo contrario. Exactamente, ¿sí? O sea, por una cosa dicen que son cristianos, pero por otro lado, o sea, nada que ver. Por eso parece cordero, de la bestia, pero habla como dragón. Ahora ya casi para terminar, Marcos, pues mira, muchas personas dicen, ¿verdad?, que va a venir un anticristo y que va a ser un gobierno mundial. Pero la verdad, Marcos, es que ahorita vivimos en un gobierno tripolar. Cuando digo tripolar es porque las tres grandes potencias ahorita son Estados Unidos, China y Rusia, ¿sí? Las tres están compitiendo, ¿verdad? Pero ahorita no podemos decir, y sería muy descabellado decir, que una persona va a venir a gobernar todo el mundo cuando estas tres potencias no lo van a aceptar, ¿sí? Esto no podemos quitarlo del mapa, porque Estados Unidos prácticamente su intención es adueñarse de toda América Latina, China de todo Asia y Rusia pues de toda Europa, ¿sí? El país está dividido en tres, Marcos, eso no hay que negar, ¿sí? Entonces, no, que un gobierno mundial y que no sé qué. No, la verdad es que Así no. es. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahorita hay tres gobiernos o tres imperios que están muy fuertes en el mundo. Es muy difícil realmente que vaya a venir así como que una persona a gobernar. Ahora, por último, Marcos, pues también ya como estuvimos viendo, ¿verdad? Que el anticristo puede ser cualquier persona que se opone al Mesías, como también puede ser un sistema. En este caso ya hablamos de las bestias como por ejemplo de Roma y de Estados Unidos. Anticristo también puede ser una ideología, Marcos. ¿Por qué? Porque por ejemplo los grupos LGBT están en contra totalmente de la fe, ¿sí? Esa es una ideología anticristiana. Netflix hace poco sacó una serie de un Jesús homosexual, ¿sí?
hay muchas ideologías ateas dentro del satanismo, dentro de la masonería, hay mucho ocultismo, que son figuras o son sistemas, son ideologías que están en contra de la fe, ¿sí? Y hay países que incluso están en contra de la fe. Por ejemplo, en China, ahí en China ven a un cristiano y lo matan y queman iglesias, ¿sí? Los árabes, a los cristianos o a los creyentes también los matan. Y en Corea del Norte, olvídate, si en Corea del Norte encuentran un tumulto de gente que se dice ser cristiana, de inmediato los fusilan, ¿sí? Entonces, anticristo también puede ser una ideología, ¿sí? Una forma de pensar, puede ser un sistema y también podemos ser incluso tú y yo, ¿verdad? Si ahorita yo, así, aquí en vivo, te dijera, ¿sabes qué? Reniego de la fe y niego a Yeshua como Mesías, yo me estaría convirtiendo en un anticristo, ¿sí? Pero esa idea, ¿verdad? De que no, va a venir uno y va a gobernar todo el mundo y chips para todos y toda esa idea dispensacionalista que ya vimos, la verdad es que queda descartada. Y pues como ya te comenté, ¿verdad? Eh, todo el mundo y sobre todo América Latina tiene mucha cultura grecorromana y americana, ¿sí? Entonces, anticristo, si quisiéramos verlo como cómo opera hoy, opera bajo este sistema en el que estamos sumergidos, bajo lo que es el materialismo, bajo incluso lo que son estructuras arquitectónicas, nuestro calendario, nuestra lengua, las fiestas que se festejan que a veces ni siquiera sabemos de dónde salieron, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo podría darte como resumen o como síntesis, que cualquier, anticristo es cualquier persona que niega al Mesías. Las bestias que Juan ve son las que ya comentamos, ¿sí? Pero este sistema en el cual actualmente vivimos es un sistema anticristiano, ¿sí? En el que todos los países están intentando llegar a ese posmodernismo, en donde quieren abolir la fe, quieren a fuerzas meter el aborto y también todo lo que es la agenda LGBT, ¿sí? Entonces, desde luego que son ideologías, son sistemas que están en contra de la fe y que se podría decir que son anti-mesías. Y con eso yo termino, Marcos. Tenemos unos minutitos para terminar. Vale, vale, muchas gracias, Israel, por tu tiempo, por la exposición, que creo que va a ser de gran edificación y de mucha luz para todos aquellos que se quedaron al final del video. Si quieres decir tus redes sociales para que te sigan, Ah, ya que tú subes historias sí, mira, muy interesantes. pues mira, tengo un canal, Caminando con el Mesías. Ese canal ahorita no tiene Facebook, pero tengo un canal secundario que es Apologética Netzarita. Ese sí tiene página de Facebook. Ese sí pueden buscarlo en Facebook, Apologética Netzarita. Y pues ahí, tanto en Caminando con el Mesías como en Apologética, ahí yo subo videos y también a veces, pues ciertas noticias, ¿no? Que andan ahí circulando. Y pues muchas gracias, Marcos, por invitarme en esta No, muchas gracias, al plática. contrario, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias, de verdad, te agradezco, de verdad que es un tema bastante interesante y que espero y que abra el panorama de muchas personas que cambie esa visión que pues tenían. Entonces, por mi parte, creo que sería todo. De Muy verdad bien, te lo Marcos. agradezco. Muy bien, es que el nombre de tu canal, si quieres decirlo. Este es el despertar de la conciencia. Aquí abajo en la descripción vamos a dejar mi canal y también el canal de donde tú subes el estudio. Ah, muy bien. Entonces yo te paso mi enlace para que estén ambos canales. Perfecto. Entonces, por mi parte sería todo y nos vemos hasta el próximo video. Gracias. Nos vemos. Nos vemos.